Sánchez está copiando con la nacionalización masiva lo que hizo Hugo Chávez para ganar el referéndum del 2004. Chávez le llamó misión identidad y se trataba de nacionalizar a extranjeros. Venezolanos lo que estamos es llorando, nos mantenemos firmes y levantados, bueno, porque gracias a Dios tenemos ese temperamento y no nos vamos a rendir ante la recuperación de no solamente nuestro Estado, sino la recuperación de nuestra libertad, de la democracia y de un gobierno responsable que realmente le interese a la gente. Regímenes dictatoriales, totalitarios, satrápicos, como el de Venezuela, que lo sigue siendo, gracias, por cierto, a Estados Unidos, porque parece ser que no hay un billete de avión para María Corina Machado, debe estar todos los aviones ocupados, se sustentan siempre al final, casi desde el principio, pero al final en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas. Eso es así, y eso se está viendo aquí ahora mismo. Esas fuerzas armadas están al servicio de sí mismas y de ese régimen. El pueblo venezolano les importa un bledo. La Constitución, cuando da el derecho a ser nacionales, exige unas obligaciones. Claro. Y aquí, esas obligaciones que se exigen por la Constitución, esta normativa que estamos ahora recurriendo, se la trae al pairo. He tenido mucha relación en el pasado con los sindicatos, mucha, porque durante años estuve por parte de la patronal de Barcelona, precisamente negociando con los sindicatos las subidas anuales. Y claro, ahí les conocí por dentro. No es de ahora, Albert, es de siempre. A mí me decían, mira, si me pagas unas vacaciones a no sé dónde, a no sé qué, con mi familia, podemos ser más flexibles. Cuando hemos ido a alguna empresa importante, con un montón, con centenares de trabajadores, lo mismo. Mira, si a mí, a los míos me das no sé qué y me ayudas a quitar a ese otro, que también estaba en el sindicato, que es de otra familia, porque son familias, que es de otra familia que no me tal, pues aquí seremos más flexibles. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por seguir ahí. Fuerza, honor y adelante con la información veraz, con la libertad de prensa. Aquí la practicamos cada día, pese a quien pese. Gracias por su apoyo, por colaborar en que este espacio de libertad siga en marcha. Llevamos 4 años y vamos cumpliendo objetivos, aunque seguimos nadando contra corriente. Y además comparando lo que se sufre en España con el gobierno de Sánchez y lo que sufren los venezolanos tras el terremoto. Y miren, hay tantos puntos en común. Cuando se produjo la riada en Valencia, con cientos y cientos de muertos, no se permitió la llegada de ayuda por parte del gobierno. Ni militares, ni la UME, ni policía, ni Guardia Civil se le permitió ir en grupos importantes en masa a ayudar a cientos de miles de personas aisladas o inundadas hasta el cuello. ¿Por qué? Por cálculos políticos. Pensó Sánchez que así ganaría votos. Dejó que se ahogaran. Sí, es muy salvaje lo que digo, pero fue así. Y cuando una riada de solidaridad de gente de toda España, incluso del extranjero, fueron para allá con escobas, con cepillos, para limpiar el barro, para ayudar a las familias, llevándoles alimentos, agua y medicinas, ¿qué hizo Sánchez? Prohibir el paso. Cerró el paso a camiones, a tractores, y muchos no pudieron llegar con su ayuda, con la que llevaban en la carga. Los que podían caminar se colaron por las vías del tren que les llevaba a la zona cero. Tener que colarse, ¿verdad?, para ayudar. Evitar que lleguen los rescatistas en aquel momento con la excusa de que podían perjudicar, era peligroso. Lo hacían pensando en su bien. Todo mentira, todo falso.
En aquel momento Sánchez actuó igual que actúa ahora Diosdado Cabello en Venezuela, impidiendo el paso a la zona cero, a La Guaira, con la excusa de que hay que coordinar efectivos. Coordinar. Lo único que sabe coordinar Diosdado Cabello es un cártel de drogas, nada más. Miren, la comparativa de Venezuela y España llevamos años haciéndola. Al principio no nos creía nadie y ahora empiezan todos a ver que es cierto. Igual que con el fraude electoral que aquí defendimos que hace años que se está cometiendo en España, nadie hablaba de él y ahora empiezan a hacerlo, empiezan a hablar de él. Hay que empujar y la única forma que tenemos es este micrófono y su divulgación a través de este canal de YouTube en todo el mundo. No aceptamos subvención ni dinero público de nadie. Por lo tanto, somos vulnerables, sí, pero libres también. Todo esto se lo cuento porque lo que está haciendo Sánchez para perpetuarse en el poder, y lleva ya 8 años, es exactamente lo que hizo Hugo Chávez en 2004. Y ya es hora de que los que aún piensan que es un demócrata, que van contra él, que es un inocente, que le acosan los casos de corrupción porque hay periodistas y jueces malvados, por favor que atiendan antes de que esto suceda, porque hemos de actuar y pronto. Sánchez está copiando con la nacionalización masiva lo que hizo Hugo Chávez para ganar el referéndum del 2004. Chávez le llamó misión identidad y se trataba de nacionalizar a extranjeros. De hecho, con la excusa de que hay que dar carné a personas venezolanas de zonas rurales que están en la selva. Esa misión identidad sigue en marcha a día de hoy. Pero aquel año en el que nació a pocas semanas de que el propio Chávez convocara un referéndum para que decidieran los venezolanos si le querían o no. Miren, la oposición en aquel año 2004 consiguió llevar a cabo un referéndum revocatorio y Hugo Chávez lo aprobó. Si se aprobaba el referéndum, él seguiría en el poder. Si en referéndum los venezolanos pedían que se fuese del poder, él dijo que lo abandonaba. ¿Qué hizo? Asegurarse de tener un voto cautivo que llegó a casi 300.000 personas, la mayoría de ellas colombianas. Escuchen cómo anunció la propaganda del régimen en aquel 2004 este referéndum. 15 de agosto del año 2004. Venezuela era el primer país del mundo en que se hacía unas elecciones populares como referéndum revocatorio para un presidente de la República. Y eso lo debe saber sobre todo la juventud más joven. Esta oposición, esta derecha fallida, utilizando mañas y triquiñuelas, lograron colocar un número de firmas trucadas que el Consejo Nacional Electoral para entonces aceptó como válidas para convocar el referéndum revocatorio. Y el comandante Chávez dijo: acepto la convocatoria y vamos a la batalla de Santa Inés, y convocó la fuerza del pueblo a esa batalla. Señores, se nacionalizaron en pocos meses 300.000 colombianos y gracias a eso, Hugo Chávez, a eso y a manipulación en el recuento de votos, Hugo Chávez consiguió casi el 60% de votos favorables en aquel referéndum y se perpetuó en el poder. Estuvo en total 14 años hasta su muerte. Y el chavismo que él puso en marcha sigue en el poder a día de hoy, 27 años más tarde. Los países con mayores dictadores son los que más convocan procesos electorales. Por ejemplo, en los últimos 20 años, Cuba ha convocado 14 procesos electorales y Venezuela 20 procesos. ¿Para qué? Para lo mismo por lo que Hugo Chávez puso en marcha ese referéndum, para dar
una capa de barniz de democracia para que parezca lo que no es. Miren, Sánchez en España está haciendo exactamente lo mismo, nacionalizando a cualquiera, no importa el origen, mientras haya tenido un abuelo, tatarabuelo español, aunque sea de hace 2 siglos. Y además lo hace sin esconderse, con actos públicos como este que van a ver. Esto ocurrió antes del terremoto en la Embajada de España en Barquisimeto, en Venezuela. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Hogar Canario por albergarnos hoy en esta mañana para este acto tan relevante. Y mis primeras palabras son para significar la relevancia de este acto. Como embajador de España no hay ningún otro acto tan importante como ser la autoridad ante la que ustedes van a juramentar hoy la Constitución española y como consecuencia de esa juramentación adquirirán la nacionalidad. Ahí ven, el cónsul de España les pone el himno y luego levanta ese ardor por ser español, ¿verdad? ¿Cómo no le van a votar si les está ofreciendo cobijo, pensión de jubilación cuando sean mayores, cualquier tipo de subsidio o ayuda con dinero público, que en España son migajas, pero ahí es una fortuna? ¿Cómo no se van a nacionalizar españoles? Este plan de Sánchez está ya muy avanzado. Hay quien asegura que quiere convocar elecciones antes de cuando tocan, que sería en verano de 2027. De hecho, hay rumores de que ha lanzado la orden a UGT y comisiones obreras, los sindicatos del régimen sanchista, para que calienten la calle durante este otoño. Es decir, a partir de septiembre convoquen manifestaciones, actos de protesta, sobre todo en Madrid, que parezca que la izquierda no está tan muerta como está. Y UGT y comisiones obreras, a cambio de los más de 30 millones de dinero público que reciben al año, harán lo que diga su amo. Amigos, si no detenemos a Sánchez, se va a convertir exactamente en Hugo Chávez. Miren, el referéndum trucado, falso, que hizo permanecer a Hugo Chávez en el poder 14 años hasta su muerte, sirvió para que grupos guerrilleros como las FARC o el ELN, o grupos terroristas como la propia ETA española, tuvieran en Venezuela su santuario. Con la ayuda de estos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas del país y la inteligencia organizaron un cártel de droga que les distribuía el material desde Colombia. Ellos lo cocinaban y lo enviaban a Estados Unidos. Ellos, Hugo Chávez y Maduro, crearon el Cártel de los Soles, uno de los mayores grupos organizados de narcotráfico del mundo. Tan solo un año después, de ganar ese referéndum trucado, Hugo Chávez lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Expulsar a la DEA de Venezuela, expulsar a la Agencia contra el Narcotráfico de Venezuela. Formaba parte del plan. Primero perpetuarse en el poder y luego hacer a través del narcotráfico que no falte de nada a los dirigentes, aunque el pueblo muera de hambre. Señores, es el plan de Sánchez. Está en marcha. Hemos de evitar que se perpetúe. Con la llamada ley de nietos puede dar el golpe final que necesita para empezar la tercera fase, sí, presuntamente la del narco. Todo está a punto, dispuesto, y hay que evitarlo como sea. Hay más. Bienvenidos, amigos. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mi Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Como ya sabéis, hemos ayudado siempre a todas las catástrofes que han habido aquí en España y también en México. Y cómo no, pues vamos a ayudar también a nuestro pueblo venezolano que estuvieron junto con nosotros en la DAN aquí en Valencia y vamos a echarles una mano. Lo que nos estáis pidiendo es... Exactamente, necesitamos sobre todo, porque hay que hacer un envío, cajas, necesitamos celo, leche en polvo, necesitamos todo lo que sea, alimentos en lata, no traer agua, leche en polvo, pañales para los niños, comida para los niños que sea también, nada en vidrio, porque se va a enviar. Os vamos a dejar una plantilla donde podéis ir los 3 puntos que hay en Valencia para la entrega de esta ayuda humanitaria y también os vamos a dejar un número de teléfono de contacto. Cualquier información podéis poneros en contacto a través de WhatsApp y os daremos toda la información. Vamos a ayudarles al pueblo. Exacto. Muchas gracias y bendiciones a todos. Venezuela nos necesita y desde Mis Seguros queremos aportar nuestro granito de arena para transformar nuestra solidaridad en ayuda real. Por cada descarga de nuestra app usando el código Venezuela, donaremos €1 directo a los afectados. Vamos a ayudarles al pueblo. Exacto. Muchas gracias y bendiciones a todos. No tiene coste para ti, pero tiene un valor inmenso para ellos. Mis Seguros está con Venezuela. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Nos vamos hasta Caracas. Hay una periodista de raza que lleva muchos años, más de 40 en los medios, nos cuenta la verdad, que no es fácil. La mayoría de medios de comunicación oficialistas cuentan lo que quiere el régimen chavista. Morela Rodríguez, bienvenida. ¿Cómo estás, compañera? Gracias, Albert. Bueno, en medio de toda esta situación, con mucho dolor todavía y bueno, sorprendida de la actuación o la falta de respuesta del gobierno en relación con los terremotos, pues la respuesta natural que se espera de un gobierno no se ha dado, no se está dando. Ya han pasado 96, casi 96 horas desde que se dieron estos terremotos fuertes, ¿no? Sobre todo en el estado Vargas. Y la respuesta que han obtenido los familiares de las víctimas es simple y llanamente la organización de la sociedad civil y la participación de vecinos, familiares, que son los verdaderos héroes, que sin herramientas necesarias, las herramientas y los insumos necesarios, pues le ha puesto corazón y alma a esta tarea de tratar de lograr salvar vidas, porque todavía, aunque parezca mentira, hay personas que están vivas bajo esos escombros. Generalmente se piensa que dentro de 24 y 48 horas son las horas críticas para preservar la vida bajo estas condiciones y todavía se recibe el grito, el llamado de auxilio y algunos síntomas de que hay vidas debajo de esos escombros. En Venezuela, lamentablemente, de hace 27 años, el gobierno nunca se ocupó, a pesar de que tuvimos una experiencia reciente como fue la tragedia del estado Vargas, no se ocupó de organizar, planificar ni siquiera ninguna respuesta bajo estas condiciones que tenemos actualmente en Venezuela. Dígame, hemos empezado a ver críticas abiertamente a la luz del día y a la cara de Delcy Rodríguez. Por ejemplo, estos gritos de vecinos y familiares de desaparecidos. Haciendo campaña política en una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días haciendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? ¿Ah? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. Algo está cambiando. ¿Puede ser el punto de inflexión, la falta de atención a los damnificados, lo que acabe con esta dictadora Delcy Rodríguez? Bueno, fíjate, nosotros llevamos 27 años tratando de decirle y gritarle al mundo que nosotros necesitamos el respaldo y la ayuda, puesto que ellos siguen controlando todas
el estamento, todas las instituciones, los militares, los cuerpos represivos, los cuerpos de seguridad, todo está en manos de ellos todavía. Por supuesto que todas esas personas que vienen haciendo críticas son críticas reales, porque no ven la respuesta del gobierno, al contrario, ven el obstáculo. Sacan a militares simple y llanamente para que no permitan el ingreso o la movilización de personas que quieren ayudar con medicamentos, con medicamentos, con agua, con alimentos, con ropa, con algún tipo de asistencia que pueda ayudar. ¿Por qué evitan que llegue la ayuda? ¿Por qué tenemos vídeos como este? Médicos cargados de ayuda, y son médicos que no les dejan pasar. Vea. Buenas tardes, mi nombre es el doctor Fernando Bastardo, vengo con mis compañeras, la doctora que es cirujano y la doctora que es ginecobstetra. Venimos con un cargamento de insumos médicos y alimentos y ropa. Sin embargo, nos informan, estamos en el kilómetro 18 de Lonquito, que ya del 19 en adelante no hay paso para el hospital. No quieren dejar pasar a ningún tipo de vehículo, es importante. Bueno, mira, de verdad que es una cosa que todos nos preguntamos, pero que al final, conociendo, como te dije al principio, la naturaleza de un régimen que lo que quiere es control, que lo que quiere es que no se evidencie las cosas que no hacen porque no tienen ni la capacidad ni la voluntad política para resolver los problemas. A ellos no les interesa que absolutamente llegue nada que no sea controlado por ellos. Es tanto así que hasta lo más mínimo que pueda llevar una persona o un grupo de personas organizadas para ayudar hasta a alimentar a los que se encuentran trabajando y a los familiares que permanecen cerca de los escombros y cerca de las zonas de riesgo, pues ellos le piden que tienen que llevar todo ese material, todos esos insumos a los centros de acopio del PCV, que es el partido del gobierno, el partido del régimen. Ellos toda la vida han actuado de esta manera porque no aceptan que nadie haga cualquier cosa fuera del control estricto y de acuerdo a sus criterios, como lo han venido haciendo durante 27 años. No entendemos. Los mismos organismos internacionales que han sido víctimas de eso han hecho la denuncia y simplemente le dan explicaciones absurdas que no tienen ningún sentido, pero sabemos que no entendemos, no les interesa a la gente, no les interesa salvar. Morela, nos llega aquí a España que Estados Unidos ha tomado el control, que ya no manda del sí, que la reconstrucción y la ayuda ahora la dirige Estados Unidos. ¿Lo están viendo, lo están notando o todavía no? Mira, ayer pudimos escuchar algunas informaciones en relación con unas conversaciones que hizo el representante de los Estados Unidos con el ministro de la Defensa actual y con el estamento militar en relación con esa situación. No se dio mayores informaciones ni detalles en relación con esto, pero sí entendimos que había una amenaza, una advertencia de parte de los Estados Unidos a fin de que dejaran esa práctica de obstaculizar la recuperación de los trabajos digamos de los trabajos para recuperar las vidas humanas que están allí, para lograr los insumos y las ayudas humanitarias que están intentando ingresar en el país y que algunos incluso están en aeropuertos paralizados porque no lo dejan entrar, como en el caso Es tremendo, ojalá lo tomen el control porque, por ejemplo, hemos visto otra imagen, benditas redes sociales, que son las que informan de la verdad y no los medios. Una imagen de cómo cierran la puerta a una larga cola de voluntarios que quieren ir a ayudar porque son incapaces de organizarse. Vean. No, el pueblo quiere ayudar.
Y precisamente por esa situación, porque ya la conocemos hace 27 años, que es la manera de actuar de ellos, es que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes y las ONG, las organizaciones políticas están organizándose para darles respuesta, la respuesta que esté a su alcance, porque allí se necesitan hasta maquinarias pesadas para mover esas estructuras de cemento de los edificios y todas esas cosas que no se puede hacer con un martillo, con una pala o con una herramienta improvisada en ese momento. Y a pesar de ello se han logrado salvar vidas. ¿Usted se imagina si verdaderamente el gobierno de Venezuela hubiese asumido con responsabilidad y con honestidad, pidiendo inclusive la ayuda inmediata y abriéndole las puertas a todos los organismos internacionales para que vinieran a rescatar, ayudar y a levantar toda esta situación que estamos viviendo los venezolanos? Entonces nos parece maravilloso porque lo hemos pedido hasta por redes sociales, la intervención del gobierno de los Estados Unidos, y que Donald Trump por favor se deje de estar diciendo que los venezolanos estamos bailando. No sabemos si eso realmente es sacado de contexto o algo por el estilo, pero los venezolanos lo que estamos es llorando, nos mantenemos firmes y levantados, bueno, porque gracias a Dios tenemos ese temperamento y no nos vamos a rendir ante la recuperación de no solamente nuestro Estado, sino la recuperación de nuestra libertad, de la democracia y de un gobierno responsable que realmente le interese a la gente. ¿Cómo me alegra saber que hay periodistas como usted todavía en Venezuela? Creí que ya habían tenido que huir todos del país. Me alegra, Morela. Bueno, manténgase firme. Hay muchos que nos hemos quedado en Venezuela, pero andamos como conejos escondiéndonos de los cazadores. Ya lo sé. Realmente salimos de Mire, la situación fue tan macabra en este país que ellos, cuando tuvieron de verdad una gran cantidad de personas en el comienzo del gobierno de Chávez, simpatizantes del oficialismo, pues hasta la mentalidad de algunos lo cambiaron, y hasta familiares denunciaban a los propios familiares porque simple y llanamente tenían un criterio distinto. La comunidad internacional tiene que entender que nosotros no solamente, que el peor desastre que hemos vivido, a pesar de que tenemos muchísimo dolor por la pérdida de nuestra gente, de nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos y extranjeros que están en nuestro país, que también perdieron la vida. A pesar de todo eso, la mayor tragedia que hemos tenido en Venezuela es la tragedia del socialismo del siglo XXI, del chavismo, madurismo y ahora el del cismo. Morela Rodríguez, un beso inmenso. Cuento con sus crónicas para conocer la verdad de lo que ocurre en su país. Fuerza y adelante. Muchas gracias a España. A través de tu medio también darle las gracias a Colombia, darle las gracias a los organismos de El Salvador, al presidente Bukele, quienes han sido muy empáticos con nosotros y nos han ayudado a recuperar algunas vidas y a hacer un trabajo que realmente no podemos hacer solo, porque no tenemos ni el gobierno ni la voluntad de ese gobierno, y mucho menos las herramientas y las posibilidades con una coordinación profesional para nosotros poder hacer mucho más y haber salvado mucho más vidas en esta situación, y en la situación de Vargas, que también tenemos esa herida abierta porque todavía hay niños, y quiero pedirte que hagas un llamado y te ocupes un poco para recuperar, para que esos niños no se pierdan como se perdieron en la tragedia de Vargas, unos niños que perdieron padres, que no tienen familiares y que se encuentran en hospitales, en refugios, y que han sido hasta víctimas de abuso sexual por aberrados y por una gran cantidad de personas que negocian con la vida humana. Así que nos ha llegado esa situación de niños. No entiendo, UNICEF está ahí. UNICEF debería estar solo vigilando a los niños heridos, huérfanos en los hospitales, pero no sé por qué no están en la medida que deberían, porque hay intentos de secuestro de niños en hospitales. Nos ha llegado la información. A través de páginas ventas de niños y todo ese tipo de cosas, sobre todo niños muy pequeños
que no han aparecido los familiares, porque es que no tenemos ni siquiera unas listas oficiales reales de la cantidad de niños y de personas que se encuentran en los hospitales heridos, recuperándose o hasta inconscientes, que requieren de sus familiares. Ese trabajo lo estamos haciendo con las uñas, lo que podemos, porque nosotros somos para ellos sus enemigos, porque decimos la verdad y nos ocupamos de la gente. Nosotros los comunicadores, los periodistas y todo el mundo, porque ahorita todo el mundo con un teléfono está tratando de ayudar en la medida de lo posible. Así que te pido, por favor, que hay instancias aquí para defender la vida y los derechos de los niños, pues simplemente también están al servicio del régimen. Muchas gracias, compañera. Estamos en contacto. Seguiremos informando. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Quisimos ayudar a nuestros hijos a construir su futuro pidiendo varios créditos. Luego llegó la pandemia y acabamos dependiendo de ellos y de nuestros familiares. Si estás en situación de insolvencia, contáctanos y te diremos si cumples los requisitos de la ley de la segunda oportunidad. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Este es el material que se necesita como ayuda, pero lo están viendo los amigos de YouTube, ya saben, productos no perecederos, agua y el material habitual para un hospital. Sin embargo, está llegando mucho y no se está organizando bien. Ya saben, nos lo han contado aquí varios confidenciales. La policía se queda con lo que entregan. Escuche. Por favor, no entregarle nada a la policía, nada. Se están quedando con las cosas ellos. No entregarle nada a la policía, nada. Directamente en sus manos a las personas que quieran ayudar. Nada de estarle entregando cosas a la policía ni nada, porque no le están dando nada a nadie. No le están dando nada a nadie, simplemente le están dando agua y ya. Por favor, difundir esto lo más pronto posible. No entregarle nada a la policía ni a los cuerpos de seguridad, porque no Tenemos están... muchos confidenciales en Venezuela que nos están mandando vídeos, audios. Vamos a escuchar muchos de ellos. Déjenme presentar Pilar Almagro, mi querida bióloga, empresaria y youtuber desde Bogotá. ¿Cómo estás, Kelly? ¿Todo bien? Todo bien, sí, ahora todo bien. Todo bien. Un saludo, confidencial. ¿Se nota que ha ganado de la Espriella en Bogotá o no? Sí se nota. Las cláusulas Cepeda, que estaban en muchos contratos y que los anulaban en caso de ganar Cepeda, por ejemplo, construcción de malls, construcción de edificios, ampliaciones de industrias, esas han quedado desactivadas, por lo tanto, todos estos proyectos se van a activar. Y también se nota muchísimo en el tema de la seguridad. Ya hay grupos armados que piden negociar. Bueno, qué bien, que se sigue protegiendo de la Espriella después de haber ganado, sigue con chaleco antibalas, con protección blindada si sale a un espacio público, porque siguen queriendo ir a por él, ¿no? A por él y a por el vicepresidente. La verdad es que son un dúo muy bueno y el vicepresidente tiene claro que en caso de que maten al presidente, pues él se va a quedar con la presidencia del país y está preparándose, ambos están preparando para esas coyunturas. Sí. Está ayudando muchísimo Colombia al terremoto de Venezuela. Hombre, son fronteras, son amigos y hay que agradecerlo, y me lo agradecí ahora a la periodista con la que hemos contactado, porque la ayuda de Estados Unidos, de Colombia y de El Salvador ha sido multitudinaria. Y la UME pues llegó 55 efectivos desde España, llegó como en 12-15 horas. A Valencia 3 días. La Valencia española está más lejos que la Valencia de Venezuela, que es donde aterrizó el avión de la UME, porque el aeropuerto de Maiquetía, como saben, está destrozado. Francisco Vendala, teniente coronel, ¿cómo está?
Muy bien, Albert, Pilar, muchas gracias, Confidenciales, por estar otra vez ahí con vosotros. Encantado. ¿Cómo se explica que la unidad militar de emergencia tarde a auxiliar a españoles 3 días y estén 12 horas cruzando el Atlántico? Pues mira, hay una doble no explicación. Por una parte, la política. La política, ya sabemos que Pedro Sánchez, el sátrapa, no quiso bajo ningún concepto ayudar a los españoles en Valencia, en la Dana, y prohibió que se desplazara allí cualquier unidad militar. La UME, la primera, que es la que tiene esos medios específicos, pero tampoco dejó salir a las varias unidades, muchas de ellas de ingenieros, muy bien dotadas de medios para casos de emergencia, me refiero a bulldozer y demás, palas, retroexcavadoras, tampoco les dejó salir. Eso fue una parte que nos explica esa no llegada de la UME. La otra, y siento decirlo, Albert, pero aquí siempre se dice la verdad, la propia UME. La UME, en sus estatutos de funcionamiento, tiene bien claro que tiene que acudir en caso de emergencia sin más problemas, no necesita ninguna orden. Y el general que la manda esperó la orden, que ya sabía que no iba a llegar. Y ahí sigue mandando la UME. La UME debió acudir todos a una, como fue en Torrevieja, y no lo hizo por estas dos causas. Hemos visto que la historia depara ciertas paradojas. Ha ido a Venezuela y ha aterrizado en Valencia y no ha querido aterrizar en la Valencia española. Creo que eso será un estigma que manchará para siempre a la UME y a las Fuerzas Armadas, para qué decir a los políticos. En cuanto a lo que habéis puesto antes, si me permitís muy rápidamente lo que ha dicho Pilar y lo que ha dicho esa Confidencial tan angustiada. Yo viví en Rumanía casos muy similares, porque estos regímenes totalitarios, corruptos, podridos, siempre acaban igual, llevándose las ayudas. En Rumanía, cuando ocurrió lo de la famosa revolución /golpe de Estado, mandó, por ejemplo, Galicia un tren entero de ayuda, y cuando fuimos a recibirlo en la estación de tren y se abrieron los vagones que estaban precintados, dentro no había nada, Albert, porque todo se lo había llevado la nomenclatura en varias estaciones donde había parado el tren en Rumanía. Estos regímenes traen estas cosas, traen que se quedan incluso con la ayuda, dejando a los más indefensos tirados en la estacada. Bueno, quiero que escuchen este Confidencial. Como siempre, intentamos preservar el nombre, excepto que nos lo digan, que lo podemos decir. Habla de los militares y lo que ha visto en Venezuela. Estamos enfrentando otro sismo, otro desastre, que es por parte del régimen, por parte de los chavistas, que en su infinita maldad están en el plan de sabotear todas las acciones, tanto internas como internacionales, de ayuda humanitaria. No hay quien dirija o ponga orden, pues la acción de los militares, de las instituciones de seguridad, es casi nula. Este Confidencial nos cuenta lo que ve, pero hay otro Confidencial que va más allá. Los militares se quedan con la comida y se la comen delante del que está llevando el camión. Escuchen. Yo ayer estuve en Bahía La Guaira, desde acá, desde Carabobo, con un camión con provisiones, ayuda humanitaria recogida por los pobladores. Y la verdad que las Fuerzas Armadas lo que hacen es entorpecer las labores. Militares de alto rango, muy sentados ahí recibiendo la ayuda humanitaria y comiéndose parte de lo que uno llevaba. He recibido también un mensaje, todo desde Venezuela. Tenemos ahí muchos seguidores que me dicen: soy militar retirado de la honrosa Benemérita. Estoy en situación de retiro, no por gusto, sino por supervivencia. El régimen venezolano odia al pueblo. He preguntado a mis amigos que aún están en servicio si han salido a ayudar a la devastación y me dicen que esperan órdenes. ¿Qué pasa con los militares? Yo sé que todavía son los mismos que crearon Vendala, el cártel de los soles. Aún se llevaron los cabecillas, pero aún están los soldados, ¿no? Claro, pero no nos engañemos, Albert. Mira, los regímenes dictatoriales, totalitarios, satrápicos, como el de Venezuela, que lo sigue siendo, gracias, por cierto, a Estados Unidos, porque parece ser que no hay un billete de avión para María Corina Machado, debe estar todos los aviones ocupados, se sustentan siempre al final
casi desde el principio, pero al final en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas. Eso es así. Y eso se está viendo aquí ahora mismo. Esas fuerzas armadas están al servicio de sí mismas y de ese régimen. El pueblo venezolano les importa un bledo, les da exactamente igual. Y eso no se puede quitar porque ha habido un terremoto, les da igual que mueran allí 3.000, 5.000. Para ellos eso está amortizado. ¿Por qué? Para ellos lo importante es su subsistencia y la del régimen que se apoya en ellos. Y ese es el problema. Los soldados, pues los soldados allí poco van a poder hacer porque tienen unos jefes, una estructura de mando absolutamente corrupta que puede acabar por cualquiera de ellos en una acequia y mañana nadie se ha enterado que el soldado Pepito, pues que fue el terremoto que le pilló y ha desaparecido del mapa. Es que no nos damos cuenta de lo que son estos regímenes. Es que no nos damos cuenta, yo siempre traigo las cosas hacia España, que es lo que nos debe interesar sobre todo, es que aquí ocurre prácticamente lo mismo y la Dana demostró lo mismo, por desgracia, al ver. Vamos a tomar nota cuando veamos las barbas de nuestros vecinos, en este caso pobrecitos con el terremoto quemándose, pongamos las nuestras a remojar y tomemos aquí también medidas para que eso no ocurra o se vaya corrigiendo cuanto antes. Bueno, tú que estás en Bogotá, ahí estaban igual que en Perú. Estas cosas van a cambiar con cambios drásticos de gobierno, Pilar, pero la corrupción lo podía todo. Todavía está así Bogotá, ¿no? Mira, nos hemos salvado un pelo. Nos hemos salvado un pelo y vamos a ver cómo lo pueden hacer, porque también han desmantelado el ejército. O sea, antes de irse, Petro expulsó a los que estaban en contra o los que decían algo en contra de él. Pero en definitiva, lo que ha dicho este Confidencial, dice, en su maldad infinita, este régimen, efectivamente, en su maldad infinita, porque estos muertos son muertos que se están gestando desde 1999, cuando Chávez tomó posesión, hizo una nueva constitución, que es justo lo que querían hacer tanto en Colombia como en Venezuela, los otros, los que no han ganado, ya te digo, por muy poco, una constitución que le sirviera a él. Después tomó el control de PDVSA, la petrolera, que la ha destruido también, pero que era la gallina de los huevos de oro, y luego en la segunda etapa, de 2007 a 2012, una oleada expropiadora. O sea, él declaró, Venezuela entra en el socialismo del siglo XXI, en el que están los nuestros actuales también. Expropia y nacionaliza más de 1.200 empresas de la banca, cementeras, alimentarias, siderúrgicas, todo. Destruye el lenguaje de precios, destruye la información de qué se tiene que producir, cuándo, cómo, para quién responde ante las pérdidas. Todo esto lo destruyó. Y claro, los edificios que se derrumban hoy son literalmente resultado de esa degradación económica y luego moral. Luego moral, porque van unidas. La moral ya está en España, a ver, Pilar, tú eres catalana como yo y por lo tanto españoles los dos. Este fin de semana en Cataluña han hecho 2 homenajes. El primero lo van a ver, le dan un premio a García Ortiz, a Álvaro García Ortiz. Escuchen y vean. Ahí está. Mire cómo le aplauden. Una organización llamada Un dels Nostres, uno de los nuestros, le da un premio al fiscal general más corrupto, el único condenado de la historia de España. Pero es que minutos después te vas a Planolas, que no está lejos de Barcelona, y le hacen un homenaje. ¿A quién? A Jordi Pujol. Vean. Ahí está con el taca-taca, el hombre más feliz, claro, después de haber robado miles de millones. Que además te hagan un homenaje, ahí todo el mundo haciendo fotos. A su derecha, el presidente del Parlamento de Cataluña, como diciendo, la Generalitat te apoya y el gobierno te apoya. Homenaje a Pujol, con placa y todo, que le dan una placa de homenaje. Estos son signos de que vamos camino de Petro, de Maduro, ¿sí o no, Pilar? Décadas admirando este modelo. O sea, mira Zapatero, abogado defensor ante el mundo, legitimando elecciones que nadie reconocía. Plus Ultra, una aerolínea
venezolana, con 53 milloncetes nuestros, que nos han extraído de nuestro día a día, con unos impuestos confiscatorios como nunca jamás han existido en el país, 228 días solo trabajando para pagar impuestos. Y esto que dices de García Ortiz es importantísimo, es muy simbólico. Señores, ahora vamos a arrasar con el sistema judicial. Es que esta gente arrasa con todas las instituciones. Han arrasado ya con varias y ahora van a por el sistema judicial a muerte. Es una carrera además de tiempo y se la juegan. O ganan o van a la cárcel todos. Miren, cuidado con lo que pasa en Venezuela porque están manipulando mucho. Yo estos días he estado viendo Televisión Española y La Sexta para ver al enemigo. A veces lo hago, lo siento. Y todo el rato aparece Delcy. Delcy reunida, Delcy dando órdenes, Delcy en el campo al lado de las ruinas. No aparecen las broncas contra Delcy, no, aparece como están blanqueando a Delcy Rodríguez y en eso colabora la Televisión de España, hasta el punto que hay un rescatista que ha llegado de México a Venezuela a ayudar, como tantos, y se fue a la televisión VTV, que es la oficial venezolana, e intentó decirle lo que debía contar. Escúchenle. Diga, si no eres jefa de nadie, yo no soy político, yo soy rescatista, soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir qué diga. Porque yo estaba encabronado, la mandé al diablo y luego vino su jefe y le digo a la jefa, disculpa, pero maltraté a esta pendeja. ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir? Pues qué mierda tiene en la cabeza. Discúlpame, pero la maltraté. Así debe de ser. Tienes que tener la autoridad de ver al alcalde que está muy agotado y decirle, oye, no anda por aquí el gobernador, ¿verdad? No anda Delcy Rodríguez, no, pero está en chino, güey, y te estoy viendo que estás agotado y no eres un robótico. Tómate un descanso. Bueno, la puso verde porque lo que le decía es, hable bien de Delcy y díganos qué bien Delcy está coordinando esta acción de ayuda, ¿no? Y el rescatista la envió donde se pueden imaginar. Qué bien que haya gente así, ¿verdad, Francisco? Sí, qué bien que la haya, pero te voy a hacer un apunte muy interesante. Hablando de Televisión 1, ayer, durante muchos programas, la gente no se ha dado cuenta, en el ángulo superior izquierdo aparecía un hashtag que decía yo con Begoña Gómez, en programas que no tenían nada que ver, aunque tuvieran que ver, mal, pero sin tener nada que ver, aparecía un hashtag, me han pasado una fotografía, yo con Begoña Gómez, pequeñito arriba a la izquierda, pero que los ojos, sabéis lo que son los mensajes subliminales en los medios de comunicación, los ojos lo están viendo, es decir, están manipulando a todo aquel que ve la televisión. Por eso es normal que Delcy se lave la cara dentro de lo posible, lo sucia que lo tiene le es imposible, va a necesitar un limpiador especial, pero es que estos regímenes actúan así, no cesan, no pierden una oportunidad, como ha dicho antes Pilar, porque es o la cárcel o seguir donde está. Claro, no me extraña que la asociación esa, uno de los nuestros, que es una de las mejores películas de gángster que se puede ver últimamente, haya homenajeado a García Ortiz, porque son gángster. Ahora resulta que Pujol no tiene un problema cognitivo para ir a recibir un aplauso, sí lo tenía para ir a declarar, ¿no? Y a ser enjuiciado. En fin, como ha dicho antes Pilar, estáis diciendo, mira, cuidado, porque es que aquí vamos desbocados. O hay una reacción, como está viendo en Hispanoamérica, en muchos países, pero una reacción radical, al ver radical, aquí no hay medias tintas, porque si ellos son la cárcel o el poder, nosotros somos, fíjate lo que te voy a decir, o la tumba, primero civil y no descarto la otra, o conseguimos también el poder para hacer un cambio radical. Lo que habéis dicho al principio, que Espriella tenga que ir blindado, y que se hayan juramentado para arreglar eso y que tenga que empezar a... Es terrible que un país llegue a esa situación, porque es la ruptura por completo de cualquier mínima convivencia y eso te acerca muchas veces, en muchos sitios, a una guerra civil, que son las más terribles de todas, Albert.
Sin duda. Quiero que vean más mensajes de confidenciales desde Venezuela. Este mensaje me ha mandado muchos y sigue haciéndolo una amiga que es del mismo partido que María Corina. En la sede del partido les ponen palos en las ruedas. Escuche. Don Albert, estamos en la sede de 20 Venezuela en Bejucal desde tempranas horas de la mañana, de las 7 de la mañana, y tenemos varios camiones que no han podido salir de acá porque les piden un salvoconducto que hay que sacar en el poliedro de Caracas, el otro polo de la ciudad. Y la gente está desde la mañana, vienen desde distintas partes de distintas ciudades de Venezuela, vienen de Barquisimeto, vienen de Yaracuy, vienen del Táchira, vienen de otros lados con camiones completos de ayuda, y esta gente se niega a dejar pasar a las personas pidiéndole un salvoconducto insólito para ir a llevar una ayuda. Esto es lo peor. Totalmente, amiga. Y Ángel también es confidencial, tampoco le dejan pasar con ayuda. Nos llama. Hermano, ¿cómo estás? Mira, aquí estamos en una situación bastante complicada. Tenemos un gran centro de recolecciones, la gente está recolectando. Bueno, todas las trabas del régimen en cuanto al tema de atacar los puntos de recolección no permiten bajar a Vargas. Y bueno, estamos para adelante con todo esto. Los ciudadanos solos son los que le están echando un camión de bola a toda esta situación. Están indignados. Algunos confidenciales han visto lo que van a ver ahora, cómo gente, ciudadanos, vecinos, se llevan a los heridos en moto. No hay equipos. La imagen que ven es un rescatado con vida. Afortunadamente en una vivienda de Tanaguarenas. A esta hora continúan las operaciones de rescate. Hay muchas personas todavía dentro de los escombros esperando ser rescatadas. Es bastante difícil. Señores, necesito que despeguen el área que la moto va saliendo, señores. ¡En espacio, vale! Y en la moto se llevan los heridos, no hay otra forma. Miren, ¿saben por qué interrumpen el paso de gente? Para que no graben, para que no sepamos qué ocurre en La Guaira y en muchos lugares. Por cierto, no solo La Guaira, en Carabobo, esta oyente confidencial, dicen que también hay muertos. Don Albert, cuando pueda, si tiene oportunidad, reporte de que la zona también de Carabobo hacia el estado Falcón, todo eso también fue sumamente afectado. Y en realidad como que no se ve el movimiento lógico. Entendemos que La Guaira fue fuerte. Pero aquí en Carabobo y Yaracuy también la situación se vio bastante fea. Sí, y está muy bien que lo digas, querida amiga, porque todos los medios del mundo miran a La Guaira y donde ponen los focos las teles es donde va la ayuda. Y a ver si en Carabobo o Caracas, que hay edificios caídos, resulta que la ayuda no llega a tiempo porque no hay focos. Que esta es otra, el poder de la tele. Quieren evitar que vean cómo se apilan cuerpos en camiones y en las aceras. Un confidencial nos manda estas imágenes. Ya pasamos los 300 y cada vez va a aumentar más. El estadio de béisbol que está detrás del edificio de Corpolé, al lado del Seguro Social de La Guaira, ahí se están apilando todos los cadáveres. El estadio de béisbol, me han llamado llorando, Pilar, gente que decía, apilamos ropa para damnificados, se ha puesto a llover y ahora la ropa no sirve, pero es que no nos dan un lugar donde apilarla. O sea, esto es un caos, un desastre. Y yo no sé si has visto la imagen de Delcy con una chaqueta de marca. Te la voy a enviar, Pilar. Esto a mí me parece especialmente dramático. Delcy Rodríguez sale en momentos muy concretos con 20 cámaras para que parezca que hace algo, ¿no? Y aparece de noche. Es muy extraño porque lleva un mono que es propio del invierno, y ahí es verdad que de noche refresca, pero no tanto, ¿no? Te envío la imagen para que la tengas. Eso que lleva Delcy, señores,
es de la marca Moncler. Están viendo ahora detalles. Moncler es una marca francesa e italiana de lujo. Esa chaqueta que lleva acolchada, el precio es $2.160. Es decir, Del si se pasea con un Moncler de más de $2.000 a preguntar cómo están los damnificados. ¿Esta mujer ha perdido el norte o qué, Pilar? A ver, que son asesinos. Albert, o sea, estas más de 1.400 personas ya oficialmente muertas, más 5.000 desaparecidos, etcétera, como he dicho antes, no es una cuestión de un terremoto. Yo viví un terremoto en Chile de 8,2. 8,2, la escala sísmica es logarítmica, significa 11,2 veces más liberación de energía que la que ha ocurrido aquí en el de 7,5, que ha sido de los dos el más alto. ¿Sabes qué me pasó? En un piso 30 se me cayó un libro de una estantería. Eso fue todo. No hubo un solo muerto, porque sabemos perfectamente desde hace muchísimos años cómo construir en zonas sísmicas. Y esta es una zona sísmica mucho menos sísmica que la de Chile. O sea, Chile es el país más sísmico del mundo y allí se me cayó un libro con 8,2 y con un montón de réplicas mayores que el 7,5, que es el máximo que ha ocurrido aquí. Toda esta gentuza, Delsi con su chaqueta de marca y con lo que quiera, toda esta gente ha provocado estas muertes porque hay edificios de papel de fumar, que se han caído. Si es que en La Guaira se han caído 100, o sea, es que no te daba tiempo a salir. Se han salvado los más de 8 millones que han huido del país para poder comer. Yo en mis empresas tengo muchos compañeros venezolanos, o sea que lo sé por ellos de primera magnitud. Les envían medicinas. Los que van ahora a los hospitales tienen que llevar sus propios insumos, porque es que no hay nada. Es que no hay ni la luz. En Cuba igual. Yo he estado en hospitales en Cuba y es que te tienes que llevar hasta la luz, hasta las sábanas de tu cama. O sea, esta gente son unos ladrones y en definitiva, unos asesinos. Lo son. Albert, si me permites muy rápido. Por favor. Tomemos nota, 42 asesinados en Ademuz. Es que el llevarse el dinero nos ha parecido ya últimamente como una cosa graciosa. Ábalos se lleva las joyas de ZP, el otro, nada, bueno, no pasa nada aquí sí. No. Hay que ver cómo están las carreteras, hay que ver cómo las vías del tren, no, porque como el mantenimiento no saca fotografías, pero luego vienen los asesinatos, como bien dice Pilar, son criminales porque asesinan de manera indirecta, pero asesinan. Es el resultado que estamos viendo. Sin duda. ¿Y recuerdan la APP de las hijas de Zapatero? Se llamaba VEN, V-E-N, APP. La pusieron en marcha ellas, cobraron un montón de dinero del chavismo. Maduro la envió a todos los colaboracionistas, miembros del ejército, a los colectivos. Bien, esta APP sigue funcionando. Y tengo aquí el mensaje de Pedro, confidencial, que dice: envié comentarios personales por correo electrónico criticando, da a entender, esta página, esta APP de Venezuela. A los 15 minutos recibo un correo de la misma APP diciéndome que si tengo información sobre los desaparecidos del terremoto. Cuidado, porque VEN APP sigue funcionando y ahora con la excusa de apúntese aquí si tiene un familiar desaparecido, van a seguir buscando opositores al régimen. Ellos no han cambiado, es solo la fachada, son los mismos. Si tienen esa APP, VEN APP en su móvil, en ordenador, o saben de alguien, bórrenla, olvídense de ella. Y las hijas de Zapatero ya serán debidamente juzgadas en España. Hablando de Zapatero, quiero decir que últimamente recibo algunos burofax de oficinas de abogados y he recibido uno de Panamá. Aquí comentamos que en el Pacific Bank de Panamá, y además dimos el número de cuenta preservando el número final, podía tener presuntamente Zapatero $3 millones. La información
no la dimos nosotros, sino la dio otro abogado español que además ha presentado esta misma reclamación en el Senado y además lo ha hecho en varias ocasiones. Eduardo Martín Duarte. Bien, nos escribe a este programa el Pacific Bank de Panamá diciendo que es completamente falso, que Zapatero no tiene ni ha tenido cuentas ahí. Me gustaría que me lo pudieran demostrar, ¿no?, con algún documento firmado por algún alto directivo, no solo un correo de unos abogados. Pero bueno, yo creo en su palabra y por lo tanto decir que según el Pacific Bank, Zapatero no tiene cuentas en ese banco. Quizá es el único en el que no tiene cuentas, pero aquí lo contamos. Bueno, están pasando cosas y de vez en cuando hay una luz que brilla al final del túnel. Y casi siempre esta luz es Vito Quiles haciendo las preguntas interesantes. Por eso le echan del Congreso. A que no saben a quién se encontró y le puso una trampa que además identifica cómo es el personaje. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, no se lo pierda. Toda mi repulsa a la corrupción, todo mi deseo de que el que la haga la pague y la devuelva, porque creo que eso es lo que finalmente hay. Y tenemos una cosa que yo creo que es positiva, que empezamos a conocer mucho antes los casos de corrupción en nuestro país y creo que eso es positivo para la democracia. ¿Que va a haber manifestación de UGT y de los líderes sindicales contra la corrupción del gobierno? ¿Pero por qué contra la corrupción del gobierno? Bueno, porque el gobierno está plagado de casos de corrupción, con el fiscal general, con el hermano, con la mujer del presidente, con Santos Cerdán, que salió ayer a la cárcel. Ya ves, vuelves a sumarlo todo. No, ¿por qué? Pero si lo ha dicho usted. No, usted ha dicho mi repulsa contra la corrupción. Movilicemos, ¿no? Sí, por parte de los sindicatos contra también la corrupción, que afecta también a los trabajadores españoles. Nos estamos movilizando. ¿Qué han hecho? ¿El acto de movilización cuál es para ti? Bueno, salir a la calle a rechazar la corrupción del gobierno, rechazar la corrupción del fiscal general. En la calle rechazo la corrupción, no del gobierno, la corrupción. ¿Pero va a convocar alguna iniciativa, alguna idea? Porque con el Partido Popular sí que estaban todos los días en la Puerta de Génova. Eso que dices no es verdad. Si rechaza la corrupción, ¿por qué desde los sindicatos no se movilizan precisamente contra esta corrupción que está asumiendo el gobierno? Pero es que se está asumiendo el gobierno, es tu opinión, no es la mía, ni la de los sindicatos. Pero es la opinión de un juez que hoy ha condenado al fiscal general del Estado, que ha llevado a juicio al hermano del presidente, que ha encarcelado a Santos Cerdán y ayer lo liberó. Días dándole vueltas a lo mismo y no llegaremos a ninguna conclusión. Yo creo que ustedes no son tan críticos cuando la corrupción es del Partido Popular y cuando es del Partido Socialista. Exactamente igual. Sí, ¿y por qué no salen a la calle a manifestarse y a concentrarse contra la corrupción del gobierno? Pero tú, ¿por qué no te manifiestas tú o convocas tú? No, pero yo lo hago ya. Pero si tú... Pero usted representa a los trabajadores españoles en gran parte. Me estoy manifestando absolutamente. ¿Dónde? Aquí no veo bandera, aquí no veo gente que la acompañe a usted. Absolutamente me estoy manifestando en contra. No los habrás visto en ningún momento, pero tú tienes un gran interés en confundir a la opinión pública. Demuestra usted su neutralidad y haga un llamamiento a que la gente se movilice contra la corrupción del gobierno y que los trabajadores españoles salgan contra la corrupción. ¿Por qué no lo hace? Pero que este gobierno no es un gobierno corrupto, eso lo dices tú. Pues está todo el gobierno en el banquillo, tiene más banquillo que el Atleti. Que no es verdad. El hermano del presidente, la mujer, el fiscal, el número 2, el secretario de organización, 24 años de cárcel para Ábalos. A ver, no me tome el pelo, hombre, no le tome el pelo a la gente. Ábalos no forma parte del gobierno. Está expulsado del Partido Socialista. Ahora, si tú te quieres sumar a esa campaña, tienes todo el derecho. No es ninguna campaña, es la realidad. No, perdona, eso desde mi punto de vista y de una parte muy importante de este país. ¿Cree que no hay corrupción dentro del gobierno? Yo, dentro del gobierno, no. Que por parte del Ministerio de Transportes se utilizara, por ejemplo, el trato con las constructoras y tal para recibir mordidas por amaños de obra pública, eso no es corrupción. Por supuesto que sí. Hay que pedir perdón al entorno de Ayuso, porque se ha difamado mucho a ella, a su pareja. ¿Perdón? Se ha utilizado a un fiscal. Lo vamos a dejar ahí, pero de verdad, yo creo que se identifica a la gente cuando le pones un teléfono, ¿verdad, Pilar? Y son incapaces de criticar ni así al gobierno. ¿Por qué? Porque se juegan 32 millones de dinero público al año. Punto. No hay más. Se han dejado sobornar, hay que decirlo con todas las palabras, se han dejado sobornar y ya no existen, no son sindicatos, son una extensión como un departamento más, una Secretaría General del gobierno Sánchez. ¿Que me criticas? Te cierro el grifo y como quieren seguir viviendo a costa de nuestros impuestos, ahí están sin mover un dedo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nos los cargamos y cerramos UGT y comisiones, Pilar?
No tienen. Se juegan las gambas. Es que parecen los teleñecos. Francisco, que siempre tiene tanto sentido del humor y que tan necesario es, pues efectivamente esto es, vamos, o sea, ríete de cualquier... Necesaria. ¿Qué sentido tienen los sindicatos hoy en día? ¿Me lo quieres contar? Mira, yo he tenido mucha relación en el pasado con los sindicatos, mucha, porque durante años estuve por parte de la patronal de Barcelona, precisamente negociando con los sindicatos las subidas anuales. Y claro, ahí les conocí por dentro. No es de ahora, Albert, es de siempre. A mí me decían, mira, si me pagas unas vacaciones a no sé dónde, a no sé qué con mi familia, podemos ser más flexibles. Cuando hemos ido a alguna empresa importante, con un montón, con centenares de trabajadores, lo mismo. Mira, si a mí a los míos me das no sé qué y me ayudas a quitar a ese otro, que también estaba en el sindicato, que es de otra familia, porque son familias, que es de otra familia que no me tal, pues aquí seremos más flexibles. Jamás, por supuesto, jamás fuimos a esto y claro, pues eran batallas cruentas. Y cuando una empresa estaba en problemas, te ponían la bota en la puerta y te decían, ya no puedes hablar con los trabajadores, solamente tenéis que hablar conmigo. Esa empresa quebraba, ya no había posibilidad de negociación ninguna, era ver qué sacaban para sus afiliados, ni siquiera para todos los trabajadores, para sus afiliados. Estoy hablando ya desde hace años. Ahora, con lo que tú has dicho, Albert, que tienen además dinerito fresco, pues no hay quien les meta mano, efectivamente. Esto debería ser un delito, Vendala. Sí. Totalmente. Varias cosas. Primero, lo de este me ha retrotraído a aquel famoso sketch de típico, aquel de la pera, del francés, de la merde, no sé qué, que se tiran así. Es que es exactamente igual. Este hombre es un humorista genial, vamos. Lo segundo, lo que ha dicho Pilar. Yo, por circunstancias, tenía un amigo que tenía un cuñado liberado de UGT en Transmediterránea. Bueno, pues se quejó un día en una reunión de que el barco había llegado tarde y automáticamente le soltaron 2 pasajes para él y su mujer abiertos durante 5 años para coger cualquier barco de Transmediterránea en cualquier trayecto. Y otro, yo tuve también por circunstancias que negociar el primer contrato de seguridad, digamos, en la provincia de Guadalajara. Hice el convenio, lo puse, vino uno de comisiones obreras, me alabó, me dijo que estaba perfecto, que bueno, pues que otra reunión más al día siguiente, y al día siguiente se presentó Carlos Marx, un tío, unas barbas así, unos pelos así, y me dijo que aquello era una porquería y que iban a negociarlo. Conclusión, lo que ha dicho Pilar, los empleados se fueron a la calle y se cogió una empresa subcontratista porque era la única manera de tener aquello en marcha. Los empleados se fueron a la calle. Cuando yo me reuní con ellos para decirles, mirad lo que os quieren hacer, por desgracia, todos se callaron. Tenían miedo al ver, miedo, yo creo que era incluso físico. Miedo a los sindicatos, sí señor. Esa mafia ha existido y sigue existiendo en España, yo siento decirlo. Bueno, tengo muchos mensajes y todavía algunos de Venezuela, pero antes sobre Zapatero, del que hablábamos, Tony y Diego. Su código no es un código moral, ni espiritual, ni de buena persona, ni de valores, no tiene nada que ver con eso. Su código es, yo tengo que sacar el máximo rendimiento para los demás, y para mí, para los demás, que es su entorno, el que sea, ¿no? Su mujer, sus hijas, él, sus colegas, Maduro y quien sea. Tendría que ser muy curioso ver la declaración de la renta de Zapatero de este año, ¿no? Del 2025. Con todo lo que está saliendo, Hacienda mirando para otro lado, si llegamos a ser un ciudadano a pie cualquiera, vamos, es que nos meten una inspección que ni te cuento. Sin duda. Y miren, esta semana Zapatero ha de dar explicaciones ante el juez Calama de las famosas joyas. Pero es que hoy, lunes, Sánchez, que no tiene vergüenza ni la ha conocido, se va a inaugurar la sede que le regaló a la Organización Mundial del Turismo para que apadrinara a su mujer. Es decir, le regala un edificio de 15 plantas a la Organización Mundial del Turismo a cambio de favores. Se lo regala por 75 años y además le paga con 30 millones de dinero público
la rehabilitación, mesas, despachos, moqueta. Y hoy con un par, aunque su mujer esté a punto de estar sentada en un banquillo, él va y lo inaugura. Estuvimos en la puerta de esa sede hace varios años. Están viendo el edificio de la Organización Mundial de Turismo en Madrid, en el centro de Madrid, muy cerca del Paseo de la Castellana. Es un regalo de Pedro Sánchez a la OMT desde el momento en el que Begoña Gómez se hizo directora de Africa Center. Un regalo, 75 años, edificio gratis y 25 millones de dinero público que se le dio a la organización para mobiliario y ordenadores. A partir de entonces, todo lo que hacía Begoña Gómez estaba siendo impulsado por la Organización Mundial de Turismo y lo pagó usted. Se consideran intocables, Vendala. Es como el documento que ha trascendido de Red.es de cómo hacían los contratos, ¿no? O sea, para que ganara Barrabés, que era el amigo de Begoña, el contrato y no otro, aquí está el director general con el subdirector y se van mandando mensajes. Por ejemplo, este. Oye, no se puede justificar la bajada de Everis todavía más, lo que implica disimular con una bajada de las mejores. Everis es la que debería haber ganado y Barrabés le quitó el puesto porque era el amigo de Begoña. Y responde, no se puede alegar objeción de conciencia, y el otro dice, ja, 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 ja. Y responde, vaya manipulación, sabían lo que hacían. Y el otro le dice, y yo que siempre defiendo la objetividad en nuestro trabajo. Y responde, a mí me parece un mamoneo después del panzón de leer y valorar. Si lo dicen desde el principio, pues me hago la idea, hago lo que quieren y punto. Pero tanto trabajar como diciendo, podrían haberme dicho el chanchullo antes y me ahorro trabajo. Dice, pues sí, coño, que digan que no quieren que gane Everis desde el principio. Y ya está. Más claro el agua. Tremendo. Y Begoña, con el hashtag, yo con Begoña, eso no cambia, Vendala. No cambia, no. Es tremendo, pero yo en el fondo de lo que hay en este tipo de personajes terribles, a mí me parecen todos siniestros, aparte de esa corrupción en la estructura, vamos a decir, funcionarial, en las empresas igual, ¿no? El director, subdirector, el otro, hasta la secretaria, que no son capaces de decir, no, mire usted, esto no, es la absoluta falta de respeto que tienen por los demás, por nosotros. Nos consideran trozos de carne simplemente peores que animales, como los cerdos a los cuales, pobrecitos, los metes allí en una cochiquera para darles de comer y luego comértelos tú. Ese es lo que yo creo que hay en el fondo de la total amoralidad de estas personas. No nos consideran a los demás seres humanos, no nos dan dignidad de lo que somos, sino somos una nada. No existimos para ellos y por lo tanto pueden hacer con nosotros lo que queramos. Para mí eso es lo fundamental, esa es la corrupción que lleva a la otra corrupción, a la material. Esos mensajes, al ver que acabas de leer, es terrible cómo una persona puede irse a dormir esa noche a su casa, ver a sus hijos, ir mañana al colegio, aplaudir allí al nene cuando hace la fiesta de Navidad y no estar pensando en que el que tiene al lado, el otro papá, el otro niño, no los considera. Es terrible para mí lo que identifica a estas personas con esos mensajes. Imagínate, Pilar, que tú eres Everis, que tú eres la empresa que iba a ganar y que como hay un tal Barrabés, amigo de Begoña, que se va a esquiar a Cerler con Sánchez y monta lo que llaman el clan de Benás, que le ha de tocar a él. Cosa que ya deberían saber en aquel momento, pero ahora tienen la prueba. ¿Es para irse de este país o no? Claro, porque ¿quién responde por eso? Es decir, la mejor empresa, la que tenía que estar seleccionada, que se ha gastado su dinero en ser la mejor, en tener sus certificaciones internacionales, que si las ISOs, que si tal, la innovación, con todo el esfuerzo que eso supone, esta queda desechada porque no es amiga de Begoña. Lo que ha dicho Francisco, eso es clave y Francisco, te lo voy a copiar, te lo voy a repetir. Ese trozo que acabas de decir lo voy a publicar al ver, con vuestro permiso, absoluta falta de respeto a los demás, total amoralidad. Lo que ha dicho también aquel confidencial, en su infinita maldad, los seres humanos no somos humanos.
todas las desgracias que han ocurrido en el mundo desde el principio de los tiempos es por considerar a otro grupo menos humano o nada humano. La esclavitud no hubiera sido posible, ningún tipo de esclavitud, si consideras al otro con la misma dignidad que tú tienes. Y los seres humanos, cuando nacemos, aunque seamos asesinos en serie, tenemos dignidad. Luego será malo por tal, pero todos tenemos una dignidad intrínseca. Y efectivamente el socialismo del siglo XXI, que es de lo que estamos hablando y lo que nos quieren meter aquí en España, es absoluta inmoralidad. No hay empresa que resista, no hay persona que resista, no hay familia que resista. O sea, tenemos que acabar con esto. Sí, sí. Y eso reportó a Barrabés, al amigo de Begoña, 8 millones de euros. 8. Y ahora le ven con un bastón porque dice que está muy mal de salud, que posiblemente lo está. Tuvo un cáncer, pero parece que lo ha superado. Pero ya va cojeando al juzgado a declarar, como preparándose el camino para que le quiten toda responsabilidad. Eso sí, los 8 millones aún no los ha devuelto. Ricardo Ferris, que fue... Dime, Pilar. Sí, Barrabés era un ejemplo en España. Era un ejemplo. Me lo han dicho. O sea, yo he estado en sus tiendas. Un pequeño pueblo que es Benasque, al que yo voy bastante, consiguió ponerlo en el mapa español. ¿Cómo es posible que se haya vendido por 8 millones, por el amor de Dios? O sea, tiene que estar sumamente arrepentido, porque él fue un ejemplo al empresariado español e internacional. Sí, sí. La política lo contamina todo y cuando te juntas con gente que falsea hasta la tesis doctoral, que se financia con prostíbulos y saunas, no es extraño que acabe ocurriendo esto, no es extraño. Ricardo Ferris fue jefe de policía en Valencia, es amigo. Nos ha dejado un audio. No entiende por qué el rey, en lugar de estar por Venezuela, se ha ido al Mundial de Fútbol. Un saludo para toda tu audiencia y para ti, Albert. El presente simplemente era para transmitiros mi enorme decepción y tristeza al comprobar que el pasado viernes nuestro monarca Felipe VI pues, se trasladó hasta México para disfrutar del partido de nuestra selección contra Uruguay, mientras miles de venezolanos pues, permanecen sepultados bajo las ruinas de los edificios a causa de esa gran desgracia, de ese gran terremoto que han tenido que padecer, mientras 80 de nuestros compatriotas también están desaparecidos en aquel país. Un país machacado primero por el comunismo y ahora machacado también pues, por las consecuencias de este terremoto. Y como persona que se supone que está al frente de la madre patria de todos nuestros hermanos hispanoamericanos, me parece una falta de sensibilidad, empatía y una ausencia total del sentido del deber. Yo entiendo que tienen una agenda, que con Sheinbaum como para dejarla plantada después de los líos, pero hay maneras de ir, maneras de estar, comentarios que hacer una vez llegas a México, no sé, se podría hacer de otra forma, mostrar un poco de sensibilidad, Vendala, ¿no? Sí, señor. No solamente eso, sino yo creo que es su obligación. Además, no nos engañemos, el rey coge un avión, en 5 minutos está en Venezuela y vuelve. No se trata de que él rescate a nadie, lógicamente, pero por lo menos que haga ese acto de presencia, de solidaridad con esa Hispanoamérica y con esas gentes que están sufriendo. Y yo lo que creo es que el rey está demostrando una vez más nada bueno, sino que está rizando el rizo y ha llegado a ser ya un fosfeno. ¿Sabes qué es un fosfeno, Albert, Pilar? Cuéntame. Pues un fosfeno es eso que se nos queda en los ojos cuando los cerramos y aparecen una especie de chiribitas que desaparecen inmediatamente. Es decir, no es que sea ya inane, no, es un fosfeno, no es nada y por eso actúa como una nada. Es penoso de verdad también la falta de siquiera de esa sensibilidad humana ante un dolor tan tremendo. Cuando tú tienes los medios de coger un avión, irte allí y vuelvo, si quieres, vuelva a tu agenda, es que no hay ningún problema. Vas a estar fuera 12 horas, es un poco más de viaje, pero nada más. Y la gente lo hubiera aplaudido. Pierde constantemente oportunidades de reivindicarse. Y eso un día le va a pasar factura. Allá él, Albert. Pilar. Allá él y allá todos, Francisco, porque ahora mismo yo prefiero que haya rey a que no haya rey, porque si no estaría Pedro Sánchez ya en todas las instituciones. Entonces,
el rey está por encima, aunque no lo parezca, pero está en situaciones muy graves y estamos en una situación muy grave. Pero claro, como has dicho, Albert, pues él tiene que hacer un poco el paripé con todo este socialismo del siglo XXI que está en México y que está en Venezuela. Yo creo que por ahí no se atreve. La cuestión, Pilar, es cuál es el límite. Es decir, los indultos, la amnistía, fagocitar las instituciones del Estado, chanchullear, corromper a España, venderla a trocitos, ceder el Sáhara. ¿Cuál es el límite? Cuando decrete la Tercera República, ¿se dará por enterado o aún no? ¿Cuál es el límite? ¿A qué espera? ¿Cuál es el límite? Yo me gustaría saberlo, porque se han cruzado tantas líneas rojas y ha firmado tantas barbaridades el rey, tantas con Sánchez, la mitad de ellas ilegales, que queremos saber cuál es el límite. Que le toquen a su hija, que no pueda reinar, ¿es ese el límite? No lo sé. Pero me temo que lo vamos a descubrir, que eso es lo peor. Cuestión de años. Voy a la redacción y luego tengo una pregunta para ti, Pilar. Pero antes, Susana Gasco, últimos mensajes. Un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial. Aquí estamos recibiendo mensajes y opiniones, arrancando esta semana con un montón de opiniones de nuestros confidenciales alrededor del mundo. Es el caso de un venezolano que nos escucha todos los días, se llama Pedro, y dice que ahora, al ver, sería el momento de capturar a Diosdado. Con la recompensa se podrían reconstruir muchísimas casas destruidas. Un abrazo para ti por esa ayuda constante y también para todos los héroes venezolanos que están intentando salvar vidas. Fede nos hace y nos recuerda una información. Dice que precedentes de cese de un presidente de gobierno existe y fue cesado por Juan Carlos I, y fue básicamente Carlos Arias Navarro, que, como dice, fue cesado por el rey Juan Carlos en julio del 76. Y esto lo digo, nos dice Fede, para recordar a los que dicen que el rey no puede hacer nada. Ya lo creo que puede hacer. También nos escribe Isabel y dice que no le deja de sorprender la rapidez del gobierno español a enviar ayudas efectivos a Venezuela, incluida la UME. Todo ello me parece perfecto, claro que sí. Nosotros, hermanos venezolanos, lo merecen todo. Pero en estos momentos recuerdo con mucho dolor la soledad de miles de valencianos cuando sufrieron la Dana y no recibieron absolutamente nada durante días. El apoyo de nuestro gobierno ahora sí que envía a Venezuela. Creo que se merece una gran reflexión por parte de todos. También Marta, desde México, nos dice que nos saluda y sobre todo te felicita por el programa Cada Día. Este mensaje es para mandar un fuerte abrazo a todos los venezolanos, rezando para todos aquellos y sobre todo a los que faltan por salvar, que deben ser muchos. Respetada dice que gracias de parte de todos mis compatriotas, querido Albert, yo soy venezolana, estamos claros y sabemos el nivel de maldad de este régimen, pero también sabemos esa bondad que tienes y que transmites, nos lo explicas todos los días. Maris dice: la falta de rescate en Venezuela por parte de su propio ejército militares me recuerda mucho a lo que hicieron Sánchez y en este caso Marlaska. Es increíble la psicopatía, la maldad y la falta de escrúpulos de esta gentuza que está haciendo pasarse por socialistas. Felicidades, Albert Castillón. Y Mari Carmen, bravo Albert Castillón y equipo por ese especial que se hizo el sábado referente a Venezuela. Como venezolana que soy, te agradezco que cada día expliques, pero que expliques la verdad como tú sabes. Y aquí lo dejamos. Al ver si es importantísimo que nos vayan siguiendo aquellas personas que se incorporan a nuestro podcast, que sepan que nos pueden ir viendo en todos los canales que tenemos y también en ese diario digital castellonconfidencial.com, donde ponemos y colgamos todas las noticias y vídeos y entrevistas de Albert Castillón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y tú estás en Bogotá, de la Espriella está tomando el poder, Gustavo Petro disfrazado de Janet Jackson de blanco con gafas, espero que se vaya de ahí porque ya ha hecho bastante daño a Colombia. Prepárate que este viene a España, donde va a estar mejor. Pero me preocupa Perú porque ha ganado Keiko Fujimori, pero el papeleo hace que todavía no la nombren, y el perdedor, que se llama Sánchez, Roberto Sánchez, no sabe perder. Escúchenle. Nosotros no reconoceremos el gobierno
de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, a los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley, de la Constitución. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales. ¿Me explicas qué es la resistencia de la lucha patriótica popular? Porque suena peligrosísimo, Pilar. Sí, pero a mí ya no me preocupa tanto. O sea, antes sí me preocupaba porque Antauro Humala, que había sido militar, que estuvo 17 años en la cárcel, que su hermano, que fue presidente, sigue en la cárcel, condenado por 15 años y su mujer y tal. Antauro, que sí era el de verdad peligroso, ya le ha dejado en la estacada. Ha dicho, has perdido y por tu culpa, porque te has vuelto tibio. Entonces, en las últimas partes que yo estuve la semana pasada, como sabes, y allí pues había mucho follón en el centro, lleno de policías y tal, porque quería paralizar Lima, pues ya va haciendo como las réplicas del terremoto cada vez menores y ya no. Es decir, Antauro Humala le ha dicho que se acabó, que es un perdedor. Por suerte. Bueno, por suerte, sí. Llamándose Sánchez y con ese sombrero daba mucho miedo, mucho miedo. Mi querida Pilar Almagro, un abrazo a la gente guapa de Colombia que están ayudando a Venezuela. Qué orgulloso estoy de los colombianos. Qué bien. Sí. Hay que ayudarles. Venezuela tiene algo que tiene Colombia y tiene España. Y es que aunque estemos muy mal y bajo tierra, renacemos de nuestras cenizas. Yo estoy viendo escenas de los venezolanos increíbles que no sé cómo pueden aguantar todavía. No lo hemos perdido los españoles, ¿no, Vendala? Ese punto de superación. No, además hay que recordar una cosa. La vida es lucha, Albert. Los momentos de disfrute, de paz, de felicidad, bien, los hay circunstanciales, hay que aprovecharlos, pero la vida es lucha y hay que encararla siempre con ese... Yo no digo una resignación, no, con un ánimo católico, con un ánimo de españoles, de verdad que hemos sido siempre grandes, muy grandes, y tenemos que volver a serlos, renacer como el ave fénix, porque estos no son españoles, estos son una cosa tremenda del otro mundo. Yo creo que vienen de Venus o de Marte o algo así, y están aducidos por todo. La vida es lucha, pues adelante por ahí. Si hay que morir, con las botas puestas, Albert, con las botas puestas. Por la gloria, como decía Unamuno. ¿No? ¿Cómo decía? Sí, señor. Por la gloria. Por la gloria, morir por la gloria, como decía Unamuno, Dios. Y vivir. Pilar Almagro, Vendala, un abrazo a los dos. Ha sido un gusto teneros aquí. Feliz semana. Igualmente, un abrazo. Adiós, hasta Pilar. Pronto, confidenciales. Hasta luego. Amigos, hemos empezado explicando que Hugo Chávez y Sánchez siguen la misma hoja de ruta. Variar el censo electoral. Bien, hay gente que lo está poniendo difícil y son nuestros héroes, los que han demandado la ley de nietos e intentan ganarla en tribunales. Hablamos con el equipo jurídico que les tiene puesta la demanda en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000 y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, lo último que conocemos de la ley de nietos es que se ofrece la nacionalidad a todo el mundo, hasta gente que se
que tuvo un abuelo, tatarabuelo, que se marchó a América en el 1800, le ofrecen la nacionalidad. A los hijos de los que se fueron también. La cifra de peticiones se acerca ya a los 2.600.000 personas. Dicen que se está nacionalizando a razón de 20.000 al día y les quedan 8 meses para acabar de nacionalizar. Van a toda prisa, aumentan el personal y presupuesto en embajadas, en consulados. El objetivo final ya saben cuál es: cambiar el censo electoral. Si no les votan los de España, que les voten los de fuera. Es muy cruel, es muy grave. No notamos una gran oposición a esta ley por parte de los partidos que no gobiernan, pero hay quien la ha llevado a los tribunales y hoy quiero hablar con ellos. Es la Asociación por la Reconciliación por la Verdad Histórica. Kiko Zaragoza Ibars, ¿cómo está usted, abogado? Muy buenos días. Aquí estamos intentando contestar las posibles dudas que tengáis sobre ese tema tan polémico que nos trae de cabezas a muchos. ¿Cómo puede ser legal que alguien que no ha pagado impuestos jamás, que no ha pisado España, que no conoce España, tenga derecho a voto? Se me hace muy difícil. La ley de memoria, ahora llamada democrática, ¿es capaz de legalizar esta chapuza? La ley, por desgracia, sí lo hace. Vamos a ver, esa chapuza no es solamente esto. La ley de memoria democrática, igual que lo fue la ley del 2007 de memoria histórica, son dos aberraciones jurídicas que, sin embargo, ahí las tenemos. Lo que comentabas al principio, claro, es que con esta nacionalización en nada van a poder votar. Pues bien, la ejecución de sentencia que nosotros estamos planteando, si ganáramos, lo que se plantearía es, oiga, es que usted no puede dejar, si consiguiéramos la nulidad de esos artículos que están permitiendo este proceso de nacionalización masiva, es gente agradecida, esta gente a quién va a votar. Lo decías tú, esta gente va a votar precisamente a los que le están regularizando sin haber conocido lo que es España, sin conocer la historia, las costumbres, la Constitución, y van a ser unos ciudadanos igual que tú, igual que yo. Pues hombre, y sin haber pagado, como tú has dicho, un impuesto, una seguridad social. Con acceso a pensiones, a ayudas públicas, a jubilación. ¿Se imagina? Las que no tienen los que han cotizado aquí durante 50 años o 40 años. Claro, es muy injusto. No entiendo que todavía se considere legal esta normativa. Es un coladero por todas nosotros partes. Desde la Asociación de Reconciliación y Verdad Histórica, la verdad es que estamos pretendiendo eso. Es decir, en una parte tenemos la base, desde nuestro punto de vista, de atacar todo lo que sea destrucción del patrimonio histórico nacional, por el tema del Valle de los Caídos, pero también en este caso la cultura española, porque ten en cuenta que esta gente que se puede regularizar, en muchos casos de cultura española, mínimo hay patrimonio histórico. O sea, va a ser una nacionalización que la vemos completamente surrealista, las cosas como son, y que se debe a criterios meramente y únicamente electorales. Es la única razón que está llevando al gobierno a tramitar esta para nosotros, aberración jurídica. Aberración que al final se va a convertir en eso, en la nacionalización de más de 2 millones de personas que, entre otras cosas, en su momento exigirán sus derechos, que son nacionales. Ten en cuenta, la Constitución, cuando da el derecho a ser nacionales, exige unas obligaciones. Claro. Y aquí, esas obligaciones que se exigen por la Constitución, esta normativa que estamos ahora recurriendo, se la trae al pairo. Ya, vamos a ver. Es que usted de hecho, la gente que se regulariza primero y después se pasa a ser nacional, tiene que tener unos periodos mínimos de haber estado aquí y tiene que cumplir un examen de la Constitución, etcétera. Aquí no, aquí por el artículo 33 también se me está nacionalizando a gente que, repito, yo no sé su abuelo, su bisabuelo, si tenía el sentido patrio muy, muy incluido, hundido en su corazón, pero me temo que esta gente que se está nacionalizando por ese sentido de indemnizar los perjuicios de la gente. Repito,
La gente que después de la guerra quiso volver a España, volvió. No sé si te acuerdas de la película esta de Vente para Alemania, Pepe, de Pepe, de Alfredo Landa. Alfredo Landa, ¿vale? Pues hay un exiliado que es valenciano, era muy amigo de mi padre. Joder, Chanquete, Ferrandis. Y te le ves al pobre hombre que ya hay los otros inmigrantes, el propio José Sacristán, Pepe, Alfredo Landa, estaba con Guillén Cuervo, estaba en el matrimonio, además que era Guillén Cuervo, y pero hombre, véngase usted para España, usted ya no tiene ningún motivo por quedarse aquí. Más o ya debía ser en los años 50, 60. Y aquel hombre con su amargor, claro, él se veía que no podía, pero realmente, repito, que mi padre en el año 50 y pocos avaló a todo el comité revolucionario de Benidorm, porque en Benidorm, gracias a Dios, no hubo delitos de sangre, gracias a Dios. Ayuntamientos, municipios como el de mi madre, que era Benissa, o la Nucía, muy cerquita de Benidorm, la Nucía le llamaban la pequeña Rusia, la pequeña Rusia. Hubo delitos de sangre, los milicianos se desquitaron a gusto. Entonces, claro, esa gente, pues efectivamente no podían volver, pues si volvían iban a ser juzgados por delitos de asesinato y de crímenes de guerra. Claro. Pues claro, a muchos de esos son los que ahora se les va a regularizar, se les va a nacionalizar. ¿Saben qué pienso? Pienso en su padre. Don Pedro Zaragoza, el alcalde de Benidorm, el que cogió un día, se fue a ver a Franco y le dijo: ayúdeme a hacer de esta ciudad de Benidorm un centro de turismo mundial. Y le ayudó. ¿Qué pensaría ahora su padre? No lo dudes. ¿Qué pensaría ahora? ¿Qué pensaría? Pues no pensaría, actuaría posiblemente, y de forma más radical lo que estoy haciendo yo. Porque esto no es aceptable con la gente que tenía aquel buen hacer, que creo que, bueno, el buen hacer. Fíjate que la calle que tiene mi padre en mi pueblo, que se la pusieron, gracias a Dios, antes de que falleciera, fue a instancia, aunque lo aprobó el ayuntamiento, el consistorio era del Grupo Popular, pero fue a instancia del Partido Socialista. El que ¿Cómo han cambiado, el ayuntamiento fue... No en vano, mi padre en el año 50 y poco avaló la vuelta de aquellos exiliados, esos que ahora se van a beneficiar por la ley de nietos, avaló, y vinieron muchos de los que habían salido del bando republicano, obviamente aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre, porque no en Benidorm, en la mayoría de los sitios, en todos los sitios, los que se quisieron quedar fue porque se quisieron quedar, porque aquellos que no tenían las manos manchadas de sangre, pudieron volver. Pero los tiempos, si consiguen paralizar la ley de nietos, ¿cuándo? ¿Cuestión de meses, semanas? Meses, por desgracia, meses. Tampoco no depende de nosotros, sino depende de la rapidez de la justicia, y ya sabes que por desgracia la justicia tiene muchas causas, tiene muchos asuntos, y hay veces que tampoco les interesa entrar en el fondo. Pero bueno, no te puedo. Sería un irresponsable si me comprometiera a decirte, porque eso me lo preguntan siempre los clientes en tema, oye, ¿cuánto? Pues no te lo podemos decir. Por ahí veces que un mismo juzgado, un mismo tribunal tarda meses en diferencia en asuntos dependiendo la materia o la sala o la sección en que caiga. Entonces me lo puedes pedir, pero por desgracia no puedo ser tan irresponsable de dar una contestación, porque te estaría engañando y estaría haciendo un castillo en el aire. Don Kiko Zaragoza Ibars, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Digno hijo de tu padre, a ver si lo conseguimos. Un abrazo fuerte, cuídese mucho. Muchas gracias, Albert, por contar con nosotros, y sabes que la asociación está en todo momento al pie de cañón, defendiendo la cultura, el patrimonio, la historia española. ¿De acuerdo? Ojalá. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, Albert, hasta luego. Y muchísimas gracias por sus donaciones, algo que ocurre a principios de mes o a finales de mes y nos ayuda a seguir adelante. Miguel López de Denia, muchas gracias, Miguel. María Rosa Doldán, Paulina Francisca Martínez, Víctor Enrique de Mateos, a Pedro de la Rosa, un clásico, a María Remedios López, escribano, y a Luis Miguel Alonso, muchas gracias, dice, amigos de Trinchera. Eso somos, amigos de Trinchera. Y amigos
de Venezuela. La ayudamos antes, ahora y cuando se vayan los dictadores y la tierra deje de temblar. Gracias, Carlos. Querido Albert, un saludo y una gratitud inmensa por la solidaridad que está habiendo de tu parte, como siempre, con esta tragedia que estamos viviendo. Solo faltaría. Hay otra amiga desde Venezuela que nos ha dejado un mensaje. Gracias, Albert, por mostrar la realidad de lo que pasa en nuestro país y acá en España. Aquí estamos para mostrar la realidad, para enseñar la verdad. A pesar de que a muchos no les guste, no crean que es fácil. Hay quien intenta dar una versión de la realidad que nada tiene que ver con la que es. Bueno, me ha hecho mucha gracia el mensaje de Juan. Tiene que ver con esa cena en la que estaba Javier Ruiz, uno de los periodistas del régimen sanchista, con Zapatero. Cena en la que quedaron, vimos los WhatsApps, cómo quedaba Santaolalla, Javier Ruiz y Zapatero a cenar en casa de uno de ellos. Escuchen a Juan. Y estáis hablando de Javierito Ruiz, de la Sara Santaolalla y de la famosa cena que tuvieron para concretar con la campaña de Andalucía. Y ahora estáis hablando de las cejas de Zapatero y de la ingle brasileña. Y yo pienso, ¿eso qué fue? ¿Solo una reunión y una cena o fue reunión, cena y final feliz? No, por favor, no. Eso es una cena entre colegas del partido, todos ahí con la ceja y cobrando, eso sí, de sus impuestos y los míos. Bueno, más, Froilán dice, rueda de prensa de Sánchez. Podría ser así. En el PSOE somos gente honrada. Salvo por Ábalos y Koldo. Bueno, sí, salvo por Ábalos y Koldo, somos un ejemplo de honradez. Y por Tito Berni. Sí, salvo por Ábalos, Koldo y Tito Berni. Y Santos Cerdán y Leire. Que sí, coño. Salvo Ábalos, Koldo, Tito Berni, Santos Cerdán y Leire Díez, somos todo un ejemplo de honradez inmaculada. No te olvides de Zapatero y la gerente del partido. Estáis a tocar los cojones, ¿eh? Vale, salvo por Ábalos, Koldo, Cerdán, Tito Berni, Zapatero y la gerente, no hay duda de que el PSOE es un ejemplo de honradez. Y se nos olvida Pardo de Vera. ¿Pardo de Vera? ¿Pardo de Vera? Anda y vete a tomar por culo, fascista. Si yo digo que somos un partido honrado, vosotros os calláis la puta boca, asentís y me aplaudís charos de los cojones. ¿Os ha quedado claro? Da miedo, a veces, pero estoy seguro que escenas como esa se han visto en Moncloa. Hay gritos en el despacho de Sánchez y yo, que me alegro, está empezando a estar desquiciado. A ver si lo conseguimos empujar un poco más. Bueno, Pachi López, la frase del año es esa de yo con Begoña. ¿Qué dicen en la calle? La verdad es que lo que dicen, me cuenta Enrique, confidencial, es esto. Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Cada vez más alto, sí, cada vez nos gusta la fruta. Bueno, y la IA, Zapatero y Sánchez. Zapatero, Gepetto, Sánchez, Pinocho. Colorín colorado. Este gobierno se ha acabado, Pedrocho. Entra y nos vamos a la cárcel, papá. Como dicen millones de españoles, yo con Begoña. Yo con Begoña. Ay, señores, ojalá sea real, pero no es tan fácil deshacerse de estos mafiosos. Y Pablo me manda un último gag que me ha hecho mucha gracia. Se ve al rey Juan Carlos riéndose a mandíbula batiente. Dice, hola, que me han contado que los socialistas necesitan un favor de Arabia Saudí para conseguir no sé qué de un papel para justificar las joyas de Zapatero. A ver, si necesitan un papel del rey de Arabia Saudí o sus herederos, lo tienen bastante complicado. Tendrán que buscar otro documento falso para justificar las joyas. Ese, no. Amigos, prepárense, que esto no ha hecho más que empezar, que la semana viene caliente y se lo contaremos aquí. Gracias por estar en nuestra trinchera.
sabes y yo lo sé. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial. Todos confidenciales, todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Skitskadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.